Espero que todos se encuentren muy bien. A nombre del equipo de Fundark, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, Gerdau Causa, Sherwin Williams y Casa del Arquitecto, les doy la bienvenida a la plática informativa del seminario Vulnerabilidad de la vivienda multifamiliar en los sismos del 19 de septiembre, impartido por la arquitecta Vania Itsumi Catalán Pérez. Queremos comentarles que las personas que se escriban el día de hoy recibirán un descuento del 20% en el seminario y ahora les contaré brevemente sobre la ponente. Vania es arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiante de la maestría en Diseño Estratégico e Innovación en la Universidad Iberoamericana Puebla, becaria del programa de estudiantes del Instituto de Ingeniería UNAM en la Coordinación de Ingeniería Sismológica, miembro del capítulo estudiantil de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica en el Instituto de Ingeniería UNAM, directora de Recursos Humanos del Consejo Nacional de Estudiantes de Arquitectura, Coordinación Ciudad de México, socia activa de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas y directora fundadora de Catalán Arquitectos. Los invitamos a levantar la mano y abrir su micrófono cuando tengan alguna pregunta para que Vania pueda responder. Ya sin más, le cedo la palabra a la ponente. Hola, Eileen, muchísimas gracias. Y antes que nada, quiero agradecer a todo el equipo de Fundark por esta oportunidad, que ya hemos estado desarrollando este proyecto ya de hace unos meses para acá, colaborando en el blog de Fundark con contenido sobre pues, este tema de investigación que hemos estado desarrollando en colaboración con el Instituto de Ingeniería y sobre todo a María Bustamante, que siempre está ahí al pendiente de todas estas cuestiones. Muchísimas gracias por la oportunidad de ser parte de algo tan increíble como lo es Fundark. Voy a compartir mi pantalla, no sé, espero que ya se vea. Sí, ya la vemos. Buenísimo. Ya se ve. Súper. Pues como ya les habían comentado, yo les quiero contar un poco sobre el tema que hemos estado desarrollando en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con apoyo de las coordinaciones primero de Ingeniería Estructural y después de Ingeniería Sismológica, que habla sobre la vulnerabilidad que ha presentado esta vivienda multifamiliar en los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017, particularmente en la Ciudad de México. Un poco de qué va este tema y de lo que les quiero comentar hoy. Primero es platicar un poco de dónde surge el tema de investigación y el porqué de mi interés en esta cuestión sísmica. Como segundo punto, pues un poco tocar o recordar que México es un país altamente sísmico de forma pues muy global, como lo podemos llegar a entender desde la arquitectura y la ingeniería. Después quiero aterrizar un poquito sobre lo que hemos estado estudiando a través de una muestra de viviendas del Instituto de Ingeniería de la UNAM para ya comenzar a cerrar y comenzar a revisar qué es lo que tenemos en materia de política pública, qué instrumentos o sobre qué instrumentos están basadas las normativas nacionales en México y después las locales. Y finalmente platicar un poco qué tiene que ver con la parte de derechos humanos. Quiero comentarles que un poco los primeros temas, digamos, el segundo y el tercero, fueron los primeros que estuve desarrollando durante la primera parte de mi estancia de investigación en la Coordinación de Ingeniería Estructural del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y mi tutor fue el doctor Miguel Ángel Jaime Telles, en donde desarrollé mi tesis de licenciatura. Y un poco el interés que surgió en este tema es que cuando fue el sismo de 2017, yo estaba pues estudiando la universidad, ¿no? Estaba todavía en los últimos semestres, me parece, no, en los, digamos, a la mitad de la carrera aproximadamente, y me di cuenta de que pues estaba pasando algo, ¿no? A nivel local, ya que yo estaba escuchando las noticias y veía que cada vez decían que se derrumbó una vivienda multifamiliar o se dañó una vivienda multifamiliar o la vivienda se quedaron atrapadas tantas familias o tantas personas. Entonces, en ese momento yo me di cuenta de que tenía que hacer algo, que no podía quedarme de brazos cruzados frente a lo que estaba ocurriendo y lo que yo estaba viendo, ¿no? Que realmente sí estaba pasando. Y me di cuenta de que no entendía nada del sismo en ese momento. O sea, yo seguía como con esta idea de miedo al evento sísmico, no sabía qué protocolo seguir, no sabía a qué se debía un sismo. Todavía existían muchas dudas, a pesar de que
yo ya había recorrido más o menos la mitad de mi carrera. Posteriormente, pues nada, se dio la oportunidad de, como seguramente muchas personas asistieron en esos momentos, eh, a formar parte de las brigadas, me tocó ser parte de la Casa del Arquitecto, de las brigadas que se generaron ahí. También fui a Oaxaca, a Puebla, o sea, visité como varios lugares en donde pues habían dañado algunas viviendas o algunas estructuras. Sin embargo, me di cuenta de que todavía necesitaba hacer más, ¿no? Que no podía dejarlo únicamente en la respuesta a la emergencia, pero no sabía exactamente cómo iba a ser esta colaboración, ¿no? Yo decía, híjole, yo soy arquitecta y no entiendo del sismo, no entiendo tanto de estructuras, digamos, tengo una concepción muy global. ¿Cómo puedo ser parte de la solución si no entiendo como que el tema al 100? Entonces, posteriormente se dio la oportunidad de colaborar en el Instituto de Ingeniería de la UNAM para prestar mi servicio social en la coordinación de ingeniería estructural. Y ahí fue cuando comencé a estudiar un poco sobre qué ocurría, sobre todo de manera como muy enfocada a la parte de vivienda y las estructuras de vivienda. Y una cuestión muy importante es que siempre mis tutores me han dicho que nosotros como arquitectos no nos vamos a volver quizá expertos en sismo, porque pues los expertos en sismo son los sismólogos, pero que nuestra labor pues sí es realmente entender cómo este fenómeno natural puede llegar a impactar a estas estructuras, ya sean de vivienda, hospitales, no sé, escuelas, que también pues se dañaron bastante, ¿no? Derivado de esto, pues comenzamos una investigación para la vivienda multifamiliar, que ya ahorita que entremos un poquito más para platicarles, les explicaré un poco más a detalle de qué iba. Y después me tocó hacer como muchas visitas a las viviendas multifamiliares dañadas y fue una cuestión como muy interesante porque me tocó recorrer la ciudad en bici, caminando, en transporte, en carro y siempre buscando estos daños a la vivienda, ¿no? Y se observa pues desde diferentes escalas. O sea, de pronto te acercas a la vivienda y se sienten cuestiones como muy fuertes al acercarte, sobre todo sabiendo la plusvalía que tiene una vivienda para los mexicanos, que la hemos nosotros pues valorado como nuestro patrimonio, nuestra herencia hacia las personas que viven con nosotros, los hijos, la familia. Entonces, de pronto sí llega a ser una cuestión muy fuerte de impacto y en ese momento, pues yo supe que tenía que seguir ahí, ¿no? Posteriormente, cierro mi servicio social y se da la oportunidad de que yo desarrolle mi tema de tesis ahí mismo con la misma persona, con el mismo investigador, el doctor Jaimes, con el mismo tema y cómo darle más profundidad a la cuestión. Revisamos algunas otras características que tenían estas viviendas y pues bueno, finalmente cerramos con este tema de investigación y me titulo y después para la maestría se da la oportunidad de renovar mi estancia de investigación ahí en el Instituto de Ingeniería, ahora para desarrollar la misma cuestión enfocada a la vivienda, pero con una visión un poquito más de derechos humanos, más de políticas públicas y más de ver, ok, ya tenemos los datos duros, ya tenemos la investigación, ahora qué se va a hacer, ¿no? Con los números, cómo se va realmente a aplicar. Entonces, actualmente estamos apoyando estamos apoyando un proyecto que tiene el gobierno de la Ciudad de México para revisar en qué se puede mejorar en cuanto a las normativas que tenemos, ¿no? Particularmente a la cuestión de la vivienda y pues bueno, es el tema que estamos desarrollando actualmente en apoyo del doctor Eduardo Reynoso Angulo, que pues es actualmente mi tutor de maestría. Entonces, ese es un poco el panorama general y pues bueno, ya entrando un poco más en tema, esta cuestión de los daños a la vivienda surge porque después del sismo de 2017, yo me empecé a percatar de que mucha gente decía que si su vivienda multifamiliar ya había soportado los sismos del 19 de septiembre del 85 y de 2017, podía soportar otro de menor o igual magnitud. Entonces, ya en algunas pláticas que teníamos en el instituto decíamos que qué tan cierto podía llegar a ser esta premisa, ¿no? Que se empezó a difundir entre gran cantidad de las personas. Y de hecho yo antes del sismo del 2017
ya había escuchado a algunos vecinos o algunos conocidos que te decían, oye, si tu vivienda ya soportó el sismo del 85, va a poder soportar cualquier otro evento, porque ya es como un edificio infalible. Y de pronto, antes de que yo entrara a esta cuestión, sí me daba cierta seguridad, ¿no? Decir que si ya lo había soportado, quizá también podría soportar cualquier otro sismo. Entonces, decidimos poner esta premisa como nuestro principal punto de estudio y, ay, no lo puedo cambiar. Y bueno, platicando con algunos habitantes de viviendas multifamiliares, que tuve la oportunidad de estar ahí presente en alguna parte de la reconstrucción de su vivienda o de la rehabilitación. Rosy, que se llama esta persona y que me ha apoyado como que en todo este proceso, me decía que su ingeniero le comentaba esto, ¿no? Y platicando, Rosy me decía, ni en mis peores pesadillas pensé que nos iba a pasar algo así. El sismo del día 7 de septiembre fue muy fuerte. Y sí, se escuchaba un ruido muy raro en el edificio. Llamé a Protección Civil de la delegación Coyoacán y el día 9 vino una cuadrilla a revisarlo. El ingeniero responsable me comentó, el edificio está muy bien, muy fuerte y no hay de qué preocuparse. Aguantó este sismo y aguantará otros más sin que haya daños. Ese mismo ingeniero, después del sismo del 19, me decía, Rosy, no sé qué pasó, no sé por qué el edificio sufrió tanto, si lo revisé perfecto y no tuvo nada el día 7. Entonces aquí nuevamente, pues esta cuestión de la premisa se vuelve constante, ¿no? De nuevo esta cuestión de decir, va a aguantar otros sin que tenga daños, pues se puede poner un poco en duda. Y quiero como comentarles de forma súper global lo que tenemos en cuanto a fenómenos naturales, en este caso ya desastres, eh, que nos está mencionando el marco de acción de Hyogo en las Naciones Unidas. Tenemos que de 2005 a 2015, alrededor o más de 1.4 millones de personas han sufrido heridas como consecuencia de estos desastres. También tenemos pérdidas económicas de alrededor de 1.3 billones de dólares. Esto como a nivel mundial. Entre 2008 y 2012 tuvimos 144 millones de personas desplazadas por desastres. Tenemos que más de 700,000 personas perdieron la vida en este periodo de 10 años. Tenemos que más de 1.500 millones de personas se han visto perjudicadas como consecuencia de estos desastres y particularmente, y ya entrando un poco más en la cuestión de la vivienda, tenemos que alrededor de 23 millones de personas se quedaron sin hogar en este periodo de 10 años, lo cual es extremadamente alto. Ya enfocándonos un poco más a la cuestión de la vivienda y los sismos, tenemos que estos edificios de vivienda son los que nos incumben principalmente porque se observó que en los dos eventos sísmicos fueron los mayormente afectados, particularmente en el de 2017. La cuestión de los daños a la vivienda generó un caos social y estructural pues demasiado fuerte, ¿no? O sea, se observaban las personas fuera de sus edificios esperando alguna respuesta del gobierno, esperando poder rehabilitar estos edificios y pues bueno, en términos muy globales y un poco para que se den una idea de cómo está distribuida la vivienda en la Ciudad de México, tenemos que la vivienda multifamiliar, que esto es lo que INEGI cataloga como la vivienda en departamento, corresponde alrededor del 30% de lo que se tiene, digamos, los tipos de vivienda en la Ciudad de México que están habitadas. Esto corresponde al 30% de un total de 9.209.944 habitantes que residen en algún tipo de estas viviendas, ¿no? Un poco en el contexto global que tenemos para el suelo de la Ciudad de México es que cuando ocurre el evento sísmico, en la Ciudad de México se ve amplificadas estas ondas debido al tipo de suelo que tenemos y además de esto, pues se encuentra todavía microzonificado. Tenemos que estas ondas sísmicas sufren una enorme amplificación en este suelo blando con respecto al suelo firme de la ciudad. Esto es que se perciben mayores intensidades y duraciones del movimiento sísmico en el suelo, en estas zonas particularmente del lago. Incluso en el último sismo, en el de 2017, fue también percibido en las zonas de transición.
Como ya les había comentado, tenemos que para estos dos eventos sísmicos, el primero de 8.1 y el segundo de 7.1, se observó qué tan vulnerable es esta vivienda multifamiliar debido por el número significativo de muertos que se tuvieron en ambos sismos correspondientes a este tipo de estructuras, además por las pérdidas financieras que se tuvieron y pues bueno, la pérdida de la funcionalidad de los edificios, ¿no? De la funcionalidad y habitabilidad de estos edificios que fueron inducidas por daños que varían de leve a severo y en algunos casos pues colapsos parciales o totales. En términos globales, tenemos que el sismo de 1985 ocurrió a las 7:19:45 hora local, presentó una magnitud de 8.1, fue un evento de subducción ubicado a 300 kilómetros de la Ciudad de México. Este tipo de mecanismo es interplaca, el cual causa contenidos de baja frecuencia en el movimiento de suelo para la Ciudad de México. Esto lo hace alrededor de 0.5 Hz. Y por lo tanto, esto significa que se presentaron mayores intensidades sísmicas en sitios con periodos de suelo de cerca de 2 segundos, esto es, pues en las zonas del lago. Y este evento sísmico fue ubicado tuvo epicentro en las costas de Guerrero y Michoacán en ese momento, ¿no? Esta cuestión quisiera yo comentar que son características muy generales, las cuales pues ya se ampliarán en los días que tengamos el curso, que está pues pensado para 4 sesiones, en donde se van a abordar las diferentes temáticas y ya vamos a entrar un poco más en materia, ¿no? En cuanto a las consecuencias que presentó este sismo, que es un poco más lo que nos incumbe a nosotros como arquitectos, porque ya son los daños que se están viendo en las diferentes estructuras de vivienda particularmente, tenemos que se presentaron 133 colapsos totales. La mayoría de estos edificios fueron construidos con los códigos del 57 y del 76. Tenemos que presentaron alrededor de 9.500 víctimas, sin embargo, pues nunca se tuvo una cifra oficial en ese momento. Muchas personas dicen que fueron más de 10.000, otros medios comentan que 15.000, 20.000 muertes, pero pues nunca se tuvo una cifra oficial. Tenemos que resultaron afectadas más de 2 millones de personas en algún punto de su vida, de sus bienes. Y particularmente en los colapsos, tenemos que fueron 353 colapsos parciales, 271 estructuras severamente dañadas, según un estudio que se realizó para más de 53,000 edificios. Estos edificios que se afectaron fueron principalmente edificios de 7 a 15 niveles. Este edificio lo publicó la Fundación ICA en el 88. Y pues bueno, en cuanto a las pérdidas que se tuvieron, las pérdidas financieras, corresponden alrededor de 4.104 millones de dólares, lo que hace, actualizados a 2019, casi 9.800 millones de dólares. Y bueno, para el sismo de 2017, un poco en contraste de lo que se presentó en el 85, tenemos que fue un evento que ocurrió a las 13:14:40 hora local, presentó una magnitud de 7.1. Fue un evento de falla normal de profundidad intermedia. El epicentro fue en los límites de los estados de Puebla y Morelos, esto es a 120 kilómetros de la Ciudad de México, mucho más cerca que el del 85. El tipo de mecanismo fue un mecanismo intraplaca que conduce a contenidos de mayor frecuencia, lo que es aproximadamente 1 Hz. Y pues esto significa que se generaron mayores intensidades sísmicas en sitios con periodos de suelo de entre 0.7 y 1.5 segundos. Esto hace un promedio de 1.3 segundos, lo que pues se observa prácticamente en zonas de transición. Por ejemplo, es por eso que se tiene un mapa en donde los principales daños se encuentran en esta franja de transición, que igual pues ya en los días que podamos estar compartiendo en el curso, estaremos profundizando un poco más. Y también me interesa profundizar un poco más en la cuestión de la magnitud y la intensidad, porque es un término que pues se sigue confundiendo, como lo hemos visto en ambos eventos. Tenemos que la magnitud es un valor que se le da
a la liberación de energía del sismo en el epicentro, y las intensidades pueden ser variables de acuerdo a las diferentes características del sitio en donde se estén evaluando estas intensidades, ¿no? Entonces, tenemos que un sismo de cierta magnitud puede presentar diferentes intensidades sísmicas dependiendo el lugar en donde se esté midiendo esta intensidad sísmica. Y lo que realmente afecta a los edificios son las intensidades que pueden ser afectadas por diferentes cuestiones de la ubicación, del terreno, de cómo viaja la onda, y pues estas características se le conocen como efectos de sitio, que igual me gustaría que en los días que vamos a estar platicando más de estos temas, pudiéramos entender un poco más y diferenciar estos dos conceptos, ¿no? Un poco ya yéndonos hacia las consecuencias que tuvimos en el sismo de 2017, tenemos que 38 edificios colapsaron total o parcialmente en la Ciudad de México. Adicionalmente, estos edificios que colapsaron se construyeron antes de 1985, lo cual pues se vuelve un punto importante para nuestro estudio de daño acumulado debido a que pues ya habían soportado este sismo del 85, ¿no? Tenemos que los edificios colapsados, a diferencia de los de 1985, tenían menor número de niveles, que variaba entre 4 y 10 niveles. Las personas afectadas corresponden a 2.5 millones. En cuanto a las fatalidades que se presentaron en el país, tenemos 369, de las cuales 228 ocurrieron en la Ciudad de México, 74 fueron en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. En cuanto a las pérdidas financieras, tenemos que pues, se perdieron 6,000 millones de dólares en este evento, casi 6,200 millones de dólares actualizados al año 2019. Y un poco comparando lo que ocurrió con uno y otro evento, este que está acá del lado izquierdo, esta gráfica, de acuerdo con la Fundación ICA, del estudio que les estaba contando que se publicó en el 88, tenemos que los edificios afectados o dañados correspondían al 55.1% a vivienda y otros edificios correspondían al 44.9%. Esto hace que pues la vivienda tome ahí un papel importante, ¿no? Vivienda ya sea multifamiliar o unifamiliar. Para el 2017, que son los que están del lado derecho, tenemos que los edificios mayormente afectados fueron los destinados a vivienda con el 71.1%, lo cual hace que tome una relevancia muy, muy grande, y los otros edificios que resultaron dañados pues corresponden al 28.9%. En cuanto a las muertes en vivienda, correspondían al 43.4%, o sea, digamos casi un poco menos de la mitad, pero pues tenemos que el 56.6% correspondían a otro tipo de edificio, ¿no? O sea, la vivienda de nuevo aquí está tomando un papel importante en cuanto al número de muertes o de fatalidades que se tuvieron, ¿no? En la Ciudad de México. En cuanto al tipo de vivienda, ya cerrando un poco más el estudio a la Ciudad de México y a los tipos de vivienda que resultaron afectados, tenemos que se registraron en la plataforma Ciudad de México 7,766 casos de vivienda, lo que corresponde a... de esto, la Ciudad de México cuenta con 1,857,182 edificaciones destinadas a vivienda multifamiliar y unifamiliar. Esto significa que de estos 7,766 casos corresponden aproximadamente al 0.41% del total o del mundo de viviendas que tenemos en la Ciudad de México. No puede sonar a un porcentaje no demasiado alto, sin embargo, pues cuando se observan el número de casos que se tienen, pues es demasiado. Y particularmente dentro de estos 7,766 casos que se reportaron con algún tipo de daño, tenemos que 370 edificios se correspondían a vivienda multifamiliar, de estos 7,766 casos. Y de estos 370 edificios que correspondían a vivienda multifamiliar,
235 edificios se destinaron a rehabilitación y 135 edificios a reconstrucción. Esto de acuerdo con las cifras oficiales que pues emitió en ese momento el gobierno de la Ciudad de México y que todavía está abierto como para consulta pues estos números, ¿no? En cuanto a, aquí tenemos, ¿no? La vivienda multifamiliar se destina el 63.5 a rehabilitación y el 36.5 a reconstrucción. Igual en los días que estemos compartiendo, ahí me gustaría revisar un poco de a qué nos referimos con rehabilitación y a qué nos referimos con reconstrucción, porque igual son como dos términos que todavía de pronto nos generan algún conflicto o que no se utilizan de la mejor manera y que siguen ahí estando presentes con algunas dudas. Entonces, esto hace que estos 370 multifamiliares que tenemos por acá correspondan al 4.8% del total de casos que se registraron con algún daño, ¿no? Es el 4.8% destinados a vivienda multifamiliar. Otra cuestión que me gustaría mencionar es que cobra importancia la vivienda multifamiliar para nuestro estudio debido a que, pues bueno, observamos que la vivienda unifamiliar pues tiene un porcentaje mucho más alto en cuanto a los daños, pero pues la cuestión con la vivienda unifamiliar es que se da mucho el caso de la autoconstrucción. Entonces ahí es un poco difícil de revisar las políticas públicas o el cómo se están haciendo estos procesos de construcción o cuestiones como de ilegalidad, debido a que no se tiene como un control o un seguimiento más puntual de cómo ha ido creciendo la cuestión de la vivienda unifamiliar. Sin embargo, con la vivienda multifamiliar, pues sí se tiene cuestión como de constructoras pues relacionadas con estas viviendas, se tiene que pues deberían seguir de cierta forma el reglamento de manera más apegada, ¿no? Entonces, es una cuestión que también por eso es importante retomar, y además de que pues obviamente la vivienda multifamiliar tiene una carga histórica muy importante para la Ciudad de México, ¿no? Con los edificios que antecedieron a estos multifamiliares que en la actualidad tenemos, ¿no? Y hablando ya un poco más de qué es lo que hemos observado durante estos años que hemos estado estudiando esta cuestión, que ya va para 2 años más o menos, es que la vivienda, como ya lo vimos, pues está ubicada o estamos ubicados todos en una zona de alto riesgo sísmico, ¿no? Y aunado a eso, pues nosotros más bien nos hemos hecho susceptibles a este riesgo y hemos aumentado esta vulnerabilidad debido a diferentes factores que estamos pues revisando y estamos estudiando y que particularmente corresponden a una cuestión como de comportamientos sociales, porque pues como muchos de nosotros sabemos, nosotros tenemos un reglamento que es pues muy rígido, es un reglamento que está bien diseñado, es un reglamento que tiene muy buenas propuestas sobre las construcciones. Sin embargo, pues estos edificios siguen viéndose afectados, ¿no? Entonces nos estamos dando a la tarea de revisar cuáles son estos factores que siguen haciendo que la vivienda sea vulnerable ante un riesgo, ante el fenómeno natural. Y algunos que nos hemos encontrado es la falta de cultura de prevención, el incumplimiento o la poca aplicabilidad del reglamento de construcciones. También tenemos que hay un uso de suelo importante para zonas no aptas de vivienda. Aquí también tiene mucho que ver la cuestión de los grupos vulnerables, la cuestión de qué sectores de la sociedad se han visto afectados de manera desproporcional, y ahí también me gustaría que pudiéramos eventualmente profundizar. Tenemos varios grupos, los cuales son mujeres, niños y personas de edad que se han visto pues afectados de forma pues desmedida, ¿no? Frente a esta ocurrencia de estos fenómenos, y pues se debe revisar qué ha sido, ¿no? De estos grupos y qué ha pasado con ellos. Además de esto, pues se ha observado que tenemos muy poca socialización de la información. La gente pues seguimos sin conocer la naturaleza de un sismo, seguimos creyendo en mitos, seguimos pensando que cuando las nubes están como aborregaditas va a temblar, que cuando los perros o las mascotas ladran o están inquietos es porque va a temblar. Muchas cosas que
que se siguen difundiendo y que en realidad pues no es algo que sea fiable, ¿no? Que no tiene nada que ver con la ocurrencia de un evento sísmico. Y pues bueno, estas investigaciones que se hacen muchas veces se quedan en el nicho de la investigación, ¿no? En el gremio de los investigadores, y se tienen muy buenos avances, muy buenas respuestas, pero pues si no se difunden, pues cómo es que la gente las va a poder hacer suyas, ¿no? Y aplicarlas sobre todo para salvaguardar su vida. Además de esto, tenemos que hay una nula actuación de protocolos sísmicos y además, pues, la inexistencia en muchos casos, ¿no? De estos. Y se vio muy claro en el sismo de 2017. No sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo movernos, no sabíamos en dónde resguardar. O sea, de pronto te das cuenta de que la sociedad sigue sin conocer estos protocolos o siguen sin existir un protocolo que nos diga exactamente qué hay que hacer o de qué manera podemos salvaguardar nuestra vida, ¿no? Adicionalmente, y un tema bien importante que nos hemos estado dando cuenta, particularmente en los edificios de vivienda multifamiliar, pues son las modificaciones a estos edificios de vivienda sin adecuada supervisión, ¿no? O permisos. Nos pasó mucho que pues los vecinos o los dueños nos decían, no, es que yo le quería mover aquí para hacer una barrita, para conectar la sala con la cocina y aquí era el desayunador y cuestiones así, o de pronto hacer más grande el baño y tiran un muro pensando que no es de carga, o aunque sepan que es de carga, muchas veces lo realizan y pues no hay tampoco una cultura de prevención en ese sentido, ¿no? Y el saber que finalmente terminas afectando también a tus vecinos, pues no se vio como que una cuestión que revisara cómo se estaban comportando estas personas, ¿no? O revisar, pues, a quién le correspondía qué, ¿no? Adicionalmente a esto, pues tenemos que hay una poca claridad de las políticas públicas y de los planes de acción que se tienen para la Ciudad de México. Y pues bueno, en ese sentido, este último punto es el que se está desarrollando actualmente, ¿no? En colaboración con el gobierno. Y aquí un poco retomando la pregunta del inicio, ¿qué pasó con los multifamiliares que ya habían resistido el sismo del 85 y que digamos que se habían comportado de cierta forma bien, que no habían requerido ningún proyecto de rehabilitación ni de reestructuración? La pregunta es si su respuesta sísmica fue igual en ambos eventos. Aquí es cuando ya entra un poco más la parte de la estadística, que es la muestra de viviendas del Instituto de Ingeniería de la UNAM, la cual la estamos retomando de un estudio que publicó el doctor Roberto Meli, que se titula Evaluación de los efectos de los sismos de septiembre de 1985 en los edificios de la Ciudad de México, que habían presentado daño menor. Este estudio presenta una serie de edificios en la Ciudad de México con diferentes niveles de daño y con diferentes usos. Ahí la tarea a la que nos dimos fue buscar todos los que correspondían a vivienda multifamiliar y que además habían presentado daños menores en ese sismo, ¿no? De igual forma, durante estos días del curso, vamos a estudiar a qué nos referimos con daño menor, daño medio, daño alto y daño muy alto, para entender un poco cómo se catalogan estos niveles de daño en ingeniería estructural de forma pues muy conceptual, ¿no? Y no con cálculos, sino entendiendo realmente la naturaleza o a qué nos estamos refiriendo con cada uno de estos términos. En este punto buscamos todos los edificios que tuvieran daños menores, esto es que pues no hubieran requerido ningún proyecto de reestructuración o de rehabilitación y que quizá nada más alguna cuestión de acabados o algo así que se vio afectada, pero no había requerido mucho más revisiones. Y pues bueno, de esta abstracción obtuvimos una muestra que nos arrojó un total de 287 edificios de viviendas que después del sismo de 1985 habían registrado daños menores en la Ciudad de México. Aquí quiero también comentarles que, pues bueno, seguramente había muchas más, pero también la cuestión de la acotación de los tiempos, pues nos hizo también cerrar ya la muestra en 287 viviendas, que se considera que pues es aceptable
para utilizarla como una muestra representativa, ¿no? En ese sentido, tenemos que estos puntitos que se ven aquí es el total de la muestra de viviendas que después del 85 habían registrado daño menor. Y pues bueno, en cuanto a la localización que tenemos, observamos que la mayor parte de estos edificios de los 287 se ubicaban en la alcaldía Cuauhtémoc, seguido de la alcaldía Benito Juárez, y pues bueno, ya acá algunas otras, ¿no? Tenemos Coyoacán con el 3.48% y pues algunas otras alcaldías que ya no son tan representativas, quizá la del 1.74%, que es la alcaldía Miguel Hidalgo, pero sí se observa que la mayor cantidad de edificios estaba ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. Y de este lado pues tenemos el mapa georreferenciado con los diferentes periodos de suelo que están distinguidos en los diferentes tonos de verde. Y ahí se puede observar pues bueno, el total de la muestra de viviendas, ¿no? Que en el 85 habían presentado daños menores. En cuanto al número de niveles, tenemos que en nuestra muestra, pues fueron dos grupos los más representativos que correspondían al grupo de 2 a 5 niveles con el 48% y el grupo de 6 a 10 niveles. Esto es algo pues hasta cierto punto, y lo sabemos como arquitectos, bastante normal, porque pues la vivienda multifamiliar está aproximadamente en esos rangos de número de niveles, ¿no? En cuanto a las irregularidades arquitectónico-estructurales, nos referimos, es un término que se comenzó a acuñar, digamos, con esta investigación, debido a que empezamos a observar en esta muestra de 287 viviendas diferentes factores que se repetían, ¿no? Una y otra vez en estos edificios de vivienda. Entonces, nos dimos cuenta de que correspondían a ambas concepciones de estas disciplinas, ¿no? Tanto a la arquitectura como a la ingeniería. Entonces, nos dimos cuenta de que posiblemente estas irregularidades inicialmente se conciben durante el proyecto arquitectónico o durante el proceso de diseño arquitectónico y pues bueno, se terminan resolviendo o cierran pues con la construcción y en la parte como de la ingeniería estructural, ¿no? En cuanto a estas irregularidades, nos referimos al golpeteo, en primer punto, que es algo, una cuestión ahí muy interesante, muy constante que se dio en la muestra. El golpeteo se refiere a una serie de choques entre uno y otro edificio vecinos, que ocurre cuando no se deja una adecuada junta de colindancia. Esto también es una cuestión como de reglamentación que no se aplica y que igual ya estaremos como profundizando en los días en los que se desarrolle el curso. En cuanto a la irregularidad en planta, tenemos que el edificio pues se concibe en planta de forma irregular, de forma, digamos que tiene entrantes y salientes la figura, y pues bueno, en el momento de su construcción no se separan estos volúmenes, y en el momento del sismo ocurre pues una serie como de torsiones en el edificio que hacen que pues finalmente la estructura pueda presentar daños. En cuanto a la planta baja débil, se observa que los edificios muchas veces, y como lo hemos visto particularmente los multifamiliares, utilizan su planta baja como estacionamiento o como uso comercial. Entonces, en ese momento, para tratar de aprovechar lo más posible el espacio, pues se generan estos columnas que comparados con la parte superior del edificio, pues no representan una adecuada rigidez para lo que tienen encima, ¿no? De forma muy somera y muy general es como ocurre esta cuestión, y en el momento del evento sísmico, pues se presentan daños en la planta baja, ¿no? Y así es como se conoce planta baja débil, o también los ingenieros lo conocen como piso flexible. Y es un tema de investigación que se ha desarrollado muchísimo en ingeniería y que se han buscado muchas soluciones. Y pues bueno, que hay múltiples soluciones, sin embargo, pues ahí sigue, ¿no? Y se siguen proponiendo edificios de planta baja débil, los cuales pues no funcionan, ¿no? Siguen sin presentar un adecuado comportamiento sísmico. Después tenemos la columna corta, que se genera en el momento en el que tenemos ventanas
en nuestros edificios de vivienda y regularmente lo que observamos es que buscando iluminación o vistas, pues estas ventanas terminan interrumpiendo la columna y además no se desliga el muro bajo que se genera debajo de las ventanas, no se desliga de las columnas. Ahorita les enseño rápido una imagen. Y entonces en el momento del movimiento, pues la columna no tiene una libertad para ir y venir. Entonces ahí se pueden generar algunos daños estructurales. Tenemos también que hay muchos edificios que están localizados en esquina. Esto hace que el edificio tenga 4 fachadas. Entonces tenemos que son 2 fachadas que son colindantes, que son de colindancia. Entonces sabemos que por reglamento no podemos abrir vanos hacia las colindancias. Y tenemos 2 fachadas que dan hacia la vía pública, ¿no? Y regularmente lo que ocurre con estos edificios es que al abrir estos vanos, ventanas, accesos, en el momento de la ocurrencia del evento sísmico, por la diferencia de rigideces que presentan estas colindancias y al momento que se está moviendo no tiene un movimiento adecuado o parejo, entonces genera torsiones o genera algunas otras cuestiones que finalmente derivan en algunos daños a la estructura, ¿no? Y finalmente encontramos la irregularidad en elevación, que aunque se dio poco, pues sí se dio ahí en algún edificio. Esto es que los pisos subsecuentes, ya sea que incrementan o disminuyen de forma un poco abrupta cuando los observas, digamos, literalmente en fachada, y que pues bueno, también ahí puede generar algunas cuestiones de daños, ¿no? Aquí les coloqué una imagen en donde se puede observar algunas de estas irregularidades y qué es lo que esperamos o las zonas de posibles daños, ¿no? Aquí tenemos la planta baja débil, en donde, pues bueno, observamos que las zonas de posibles daños es la planta baja, porque vemos que arriba trae pues un peso que no corresponde, ¿no? A lo que tenemos que lo está deteniendo, ¿no? También se pueden dar estas cuestiones en donde la primera planta, digamos, tiene una altura mayor que las siguientes, y aquí nuevamente tenemos un edificio que quizá tiene doble altura y no corresponde, ¿no? Esto que se genera aquí puede generar algunos daños. En cuanto a la irregularidad en alzado, nuevamente tenemos aquí esta cuestión, lo que les comentaba, de que hay un cambio como abrupto en cuanto a lo que se tiene en los pisos subsecuentes a lo que tenemos en esta zona, ¿no? Y las zonas de posibles daños se identifican aquí. La irregularidad en planta, nuevamente aquí tenemos entrantes o salientes importantes del edificio que no se desligan, ¿no? En el momento de realizar la construcción. Aquí deberían de existir algunas juntas y en muchos casos no se realizan, y al momento del sismo pues este edificio no se va a mover de forma adecuada. También ocurre cuando hay algunos patios centrales o algunos cubos de iluminación en donde pues esto corresponde al más del 20% que por reglamento pues no se podría, ¿no? La columna corta la tenemos aquí de forma muy esquemática, en donde tenemos aquí lo que les decía, estos ventanales. Y esta columnita que tenemos acá no se desliga en esta zona donde está el circulito, no se desliga de nuestro muro bajo, y en el momento de que el edificio está bailando con el sismo, pues obviamente aquí se va a generar algún tipo de daño, ¿no? Que no va a permitir que la columna haga esto, ¿no? Que es un poco lo que tengo ilustrado de este lado. La columna libremente se movería y regresaría. Pero al tener aquí un muro, pues no permite que vuelva y que se mueva de forma libre, ¿no? Aquí la solución constructiva ya en el momento de la obra pues sería separar este muro de las columnas, ¿no? Pero en muchos casos pues no se hace. Y en cuanto al golpeteo, aquí tenemos que, como les había comentado, son una serie de colisiones entre un edificio y otro, en donde estos golpes pues se pueden llegar a ver agravados cuando la losa se golpea con una columna, o bien no tienen las mismas alturas, ¿no? Ambos edificios, y que ocurrió muchísimo en el sismo de 2017. Aquí tengo de forma igual muy general qué porcentajes presentaron cada uno de estas irregularidades en la muestra total de 287 viviendas, en donde
hablando principalmente de la posibilidad de golpeteo, tenemos que alrededor del 79% de edificios lo presentó. Esto es que no se consideró nunca una junta de colindancia, o bien si se construyó el edificio de al lado después, pues aprovecharon y utilizaron, ¿no?, el espacio que se había dejado. En la irregularidad en planta tenemos que alrededor del 68% de estos edificios de 287 lo presentaron. Planta baja débil la presentó alrededor del 62% de edificios de vivienda. Columna corta la presentó el 35%. Localización en la esquina alrededor del 36%. Y pues irregularidad en elevación únicamente el 1%, que fue como la irregularidad menos presente en este estudio. Y ya revisando un poco y ya retomando qué pasó con estos edificios de vivienda después de 2017, recordemos que habíamos comentado que estos 287 en el 85 se habían comportado bien, parecía que no había habido ningún problema. Ahora sí, revisamos cómo se comportaron en 2017 y tenemos que el daño cero es cuando el edificio no se reportó o no presentó daños. El daño 1, estos se conocen como estados de daño. El daño 1 se presentó cuando se habían, digamos, observado algunos daños no estructurales o muy locales, como pérdida de acabados, alguna caída de algún elemento no estructural, sino arquitectónico, pero que no representaban ningún tipo de daño a la vivienda, ¿no?, a la estructura. Ese es el daño menor, daño 1. El daño 2 es el daño medio, en el cual ya se comienzan a observar algunos daños locales un poco más hacia la parte de vigas o de columnas, en donde estos elementos pueden verse afectados. Sin embargo, como tal, el sistema estructural no presentaba algún daño en conjunto, lo cual seguía haciendo que la vivienda sí fuera habitable, pero había que realizar algunas cuestiones de reparaciones en zonas locales, ¿no? Ese es el daño medio. El daño 3 es el daño alto, en donde ahí ya el edificio pues sí había perdido funcionalidad, ya la estructura se veía mayormente afectada de forma conjunta. Sin embargo, pues el edificio se iba a resolver vía rehabilitación, esto es pues con un proyecto de reestructuración, y pues podría volver a ser habitado esa misma estructura. Y el daño 4, ese es el daño alto, y el daño 4 es el daño muy alto, el cual pues ya se observó que el edificio sí había perdido totalmente su capacidad estructural, era ya muy, ya afectaba la seguridad de quien lo pudiera habitar, y que además los costos de reparación podían ser muy altos, por lo cual pues regularmente se resolvían vía reconstrucción, esto es demoler el edificio y reconstruirlo pues todo nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido y de forma, fui muy global en cuanto a la descripción de los daños, tenemos que alrededor del 79% de nuestra muestra total de 287 no presentó daños o presentó un estado de daño cero. Daño 1, esto es daño menor, nuevamente lo presentó el 3.83%. El daño 2, que es el daño medio, lo presentó el 6.62%. Y aquí ya donde nos empieza como que a interesar un poco más qué pasó, fue en el daño 3 y el daño 4, que en conjunto se conoce como daños severos. Lo presentó el daño alto, el 5.57%, que correspondía a 16 edificios, y el daño 4, que es el daño muy alto, lo presentaron 14 edificios. Esto hace un total de 30 edificios que presentaron daños severos. Esto es más del 10% de la muestra que teníamos al inicio de 287 edificios, pues estaban destinados a algún proyecto de rehabilitación o algún proyecto de reconstrucción, ¿no? El 10% para estadística y probabilidad resulta ser un porcentaje bastante alto, y que pues hay que ver qué estaba ocurriendo, ¿no?, en ese momento. Bueno, estos 30 edificios de vivienda de los 287 mencionados
observamos que fueron edificados entre los 60 y los 80, por lo que nosotros asumimos que los elementos vigentes para su construcción fueron los del 66 y los del 76. Vemos que estos edificios con daños severos, los cuales fueron 30, están principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, con el 70% nuevamente, seguido de la alcaldía Benito Juárez con un 27% y finalmente la alcaldía Coyoacán con un 3%. Y aquí quiero que pongamos un poco de atención en donde tenemos estos 30 edificios daños severos ubicados en puntitos rojos. Es una franja que se vuelve pues muy interesante porque es lo que le conocemos como suelo de transición en la Ciudad de México y pues se observó en 2017 que esta franja fue afectada principalmente, ¿no? en el suelo de transición y que sí también corresponde a nuestra, a pesar de que nuestra muestra de edificios es no muy grande, también resulta que por aquí anda algo interesante, ¿no? Ocurriendo particularmente con los periodos del suelo en donde pues estaban desplantados estos edificios. En cuanto a los números de niveles, que corresponde al nuestro grupo más representativo se vuelve el grupo de 6 a 10 niveles, con el 70% de edificios ubicados en este grupo. De pronto no lo puedo cambiar y en cuanto a las irregularidades arquitectónico-estructurales que ya más o menos ubican, tenemos que para estos 30 edificios, 27 edificios presentaron irregularidad de la planta. 21 edificios presentaron golpeteo, 12 presentaron planta baja débil, 12 edificios estaban localizados en esquina, 9 presentaban columna corta y únicamente teníamos un edificio con irregularidad en elevación. Aquí les coloco de forma como muy esquemática algunos edificios que estuvimos visitando, en donde pues creo que de forma muy clara se observan algunas irregularidades, ¿no? Que quizá ya en los días subsecuentes del curso. Vania, no sé si quieras tomarte unos segunditos, es que de repente no se escucha bien por tu perrito. Sí, ¿qué crees? Que es que están, creo que llegó alguien y tengo muchos perritos en mi casa, entonces... Ok. Pero ¿qué hacemos? A ver, No, pues, déjame ver si los puedo como que mover del lugar. sí, si quieres. De mientras, bueno, a los demás los invitamos a que si van teniendo alguna pregunta, le escriban en el chat. Ay, creo que ya, espero que ya no. Sí, no te preocupes. Gracias. Gracias. A ti. Entonces, ¿qué estábamos comentando? Así que teníamos aquí como que de forma muy clara que estos edificios pues tenían una cierta acumulación de irregularidades, ¿no? Aquí observamos un patio central que digamos, o sea, arquitectónicamente se vuelve muy interesante, pero pues también hay que ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque está desplantado en una zona que presenta pues intensidades importantes frente a la ocurrencia de un sismo. Aquí tenemos unas salientes también bastante importantes que corresponden a más del 20% del largo total. Además de eso, aquí tenemos en planta baja nuevamente la presencia, ¿no? de la planta baja débil, porque este edificio utilizaba su planta baja para estacionamiento. Y aparte de todo, tenemos que aquí pues el edificio estaba ubicado en esquina, ¿no? Entonces, ante la suma de tales irregularidades, pues habría que ver en el 2017 este edificio, pues cómo se comportó, ¿no? Porque además de esto, pues ya había liberado ciertas cantidades de energía en el sismo del 85. Acá nuevamente tenemos un edificio escalonado. Tenemos que la junta de colindancia pues era prácticamente nula. Y aquí este edificio que está ubicado en la avenida Chapultepec, también se utilizaba su planta baja para estacionamiento. Aquí no es tan claro como se veía en aquel momento, pero este tenía también aparte su planta baja débil, ¿no? Entonces también se vuelve un caso de estudio interesante para revisar qué es lo que pasó, ¿no? Y también incluso desde el proyecto arquitectónico, cómo se están concibiendo, ¿no? Estas
estos edificios que están destinados a vivienda y que de pronto se olvida que pues van a vivir ahí familias, van a vivir ahí personas que tienen hijos, abuelos, y cuestiones que de pronto en el sismo, como les comentaba, pues se vuelven grupos vulnerables, ¿no? Este edificio que pues también fue muy emblemático en 2017, nuevamente observamos que su configuración geométrica no es regular. Tenemos que también está ubicado en esquina y que pues pueden existir ahí algunas torsiones, ¿no? En el edificio. Este edificio está ubicado en la colonia Roma, el rosita del lado izquierdo. Nuevamente observemos como estas formas un poco caprichosas, ¿no? De los edificios y que ahí directamente corresponden pues a la parte de la arquitectura, ¿no? Quizá la parte de la solución estructural no se da de la mejor manera, pero nosotros también como arquitectos pues podemos revisar qué está pasando con las configuraciones geométricas. En este edificio del lado derecho que está ubicado en la colonia Hipódromo Condesa, tenemos que aquí pues hay un semicírculo, acá tenemos una saliente importante, con su vecinito no tenía una junta de colindancia que le permitiera un movimiento libre. La parte baja se utilizaba como comercio, lo que posiblemente pudo haber generado que se presentara una planta baja débil, ¿no? En esa zona. Y ya cerrando un poco esta cuestión sé que lo he hablado de forma muy global, sé que hay muchísimo por explicar y que valdría la pena como mostrar un poco más qué tenemos en el reglamento, qué como arquitectos tenemos que aplicar desde el proyecto arquitectónico, pero pues ya tendremos oportunidad de en los días siguientes profundizar un poquito más. Y me gustaría mencionar de forma muy general qué es lo que tenemos en materias de políticas públicas, que es actualmente lo que estamos pues revisando y nos estamos involucrando un poco más. Y pues bueno, principalmente quisiera empezar a revisar de todo un universo de habitantes que tenemos en la Ciudad de México. ¿Quiénes son estos actores que resultan afectados como consecuencia de un evento sísmico catastrófico, ¿no? Como lo fue el de 2017 para muchas de estas personas que habitaban estos multifamiliares. Y tenemos aquí al centro estos habitantes o dueños de estas viviendas multifamiliares. Tenemos pues nuestros actores conectados directamente, que pues serían los vecinos, los administradores, familiares, empresas, entidades que rehabilitan o reconstruyen, la alcaldía y el gobierno central, ¿no? Y después identificamos algunos actores externos, que sigue siendo pues el sector constructivo. Las empresas también son factores tanto externos como conectados, población de la alcaldía, población de otras alcaldías. Aquí nuevamente aparece el gobierno central y pues nuevamente la población vulnerable, ¿no? En cuanto a la adopción que nosotros tenemos a nivel nacional de diferentes instrumentos internacionales o donde estamos basando nuestras normativas, tenemos, observando la parte de los derechos humanos, dos normativas importantes, ¿no? Que corresponden a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocidos como derechos DESCA. Tenemos que en esta declaración, pues nos dicen que son diferentes características y una muy importante es que son derechos indivisibles, ¿no? Esto significa que no pueden ir separados y que uno está directamente relacionado con otro. Aquí ya que tengamos más oportunidad y mucho más tiempo, porque yo me extiendo muchísimo, vamos a tener oportunidad de ver las diferentes características de estos derechos humanos y el por qué pues, están relacionados directamente con esta cuestión de los daños a la vivienda multifamiliar. Y lo que tenemos en la adopción nacional pues son estas normativas que basan principalmente sus leyes, sus intenciones en estas declaraciones o en estos pactos en donde México es país signatario, las adoptan y las traducen a normativas o a leyes o a políticas públicas a través de ciertos instrumentos que pues bueno van a tratar de regular, ¿no? Estas viviendas, estos daños por sismo. Y pues bueno, encontramos de forma muy global, tenemos muchísimas que seguimos estudiando,
pero les quiero contar de forma pues que muy global. Tenemos primero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pues va a la par de importancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son como normativas nacionales e internacionales, pero en México ocurre algo interesante en donde nuestra Constitución no hay nadie por encima de esta ley. Entonces, como que va un poco en paralelo, ¿no? Con algunos instrumentos internacionales. Después de esto, tenemos que de forma muy general la Ley Nacional de Vivienda nos está regulando pues estas cuestiones de la vivienda, en el cómo tienes el acceso a estos multifamiliares y cuestiones así, en donde también estamos observando algunas deficiencias muy claras que se tienen y que se están trabajando. Tenemos el Programa Nacional de Vivienda, el cual pues ahí también retoma algunas cuestiones importantes en cuanto al derecho al acceso a la vivienda. Y hay una normativa, una ley, que es el régimen de propiedad en condominio para la Ciudad de México, el cual está muy interesante porque ahí uno creería que, o sea, lo lees y sí tiene cuestiones de responsabilidades de dueños, tiene cuestiones de responsabilidades condominales. Sin embargo, al adentrarte un poco más hacia la parte de la normativa, de las leyes, del derecho, no, los edificios de vivienda no están obligados a adoptar este régimen de propiedad en condominio, ¿no? Entonces, es una cuestión más como organizacional de los condóminos, el decidir si van o no van con esta adopción, ¿no? Lo cual, pues estamos revisando qué tan viable es poderlo hacer como un poco más obligatorio o ver de qué manera se puede implementar en estos edificios que ya hemos visto que ya han liberado grandes cantidades de energía por sismos pasados y que pues están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Frente a algún otro posible sismo. Un poco cómo generamos políticas que regulen esta cuestión de la vulnerabilidad de la vivienda multifamiliar en 3 puntos muy resumidos y que los quiero mencionar de forma muy global. Es que el primero tenemos que mejorar el entendimiento del sismo y sus impactos. Lo que mencionábamos al inicio de la plática, ¿no? Entender que no existen edificios infalibles, cómo se comporta la naturaleza del sismo, qué impactos puede tener un poco más a nivel urbano, a nivel arquitectónico, a nivel social, y entender que esto pues va a seguir pasando, ¿no? Que estamos en una zona de alto riesgo sísmico y que pues es la naturaleza del sitio en donde estamos desplantados. Como segundo punto, necesitamos desarrollar medidas rentables para disminuir el impacto de los terremotos en los individuos, el entorno construido y en la sociedad. Como tercer punto tenemos mejorar la resiliencia de las comunidades frente a los terremotos. Y pues bueno, esa es como un poco en términos generales lo que vamos a estar estudiando en estos 4 días del seminario que estamos proponiendo ya desde hace un ratito. Y sé que fue de forma muy general, muy global, pero es que 1 hora no da tiempo para explicar tantas cosas que pues están trabajando, tantas cosas que se están estudiando. Y pues bueno, yo quiero invitarlos a que nos acompañen en el desarrollo de este seminario, el cual pues tengo pensado desarrollarlo de forma muy, muy dinámica, porque sé que son temas que a nosotros como arquitectos de pronto nos agobian o de pronto como que nos saturan. Y mi idea es como proponerles que sea algo muy colaborativo, que sea algo muy, muy dinámico, en donde ustedes puedan también hablar. Yo también quiero escuchar qué es lo que está pasando en esta parte, porque a mí me sirve mucho entender también desde la otra perspectiva de la sociedad, cómo se está entendiendo, qué es lo que nos está haciendo falta. Y pues bueno, sobre todo también entrar en un diálogo interesante, ¿no? De dudas, de nuevas preguntas que pudieran surgir en cuanto a este tema. Y pues bueno, yo les quiero comentar de forma muy general que el seminario está pensado para iniciar el viernes 8 de octubre y pues me gustaría empezar con retomar, ¿no? Algunos conceptos de la Ciudad de México, del riesgo sísmico, vulnerabilidad, entender las diferencias, ¿no? Entre estos conceptos de vulnerabilidad, riesgo, peligro,
Mi cuestión es así, de forma muy conceptual y participativa y no aburrida, y platicando, ¿no? Un poquito más, teniendo contacto con ustedes. Después, el viernes 15 de octubre, iríamos un poco ya más enfocados a la importancia que tiene la vivienda multifamiliar en el contexto sísmico de la Ciudad de México, retomar un poco de cuestiones de los primeros multifamiliares que anteceden a la vivienda multifamiliar actual, un poco de Mario Pani, quizá ver cómo influyó la parte histórica para que esta vivienda multifamiliar cobrara importancia, pues después particularmente de la Revolución Industrial. Después, el viernes 22 de octubre, quisiera ya empezar a enfocarlo un poquito más en cuanto a qué tenemos en las políticas públicas. Ahora sí hacer una revisión como más puntual de qué nos está regulando la vivienda multifamiliar, qué nos regula la ocurrencia de un sismo, porque de pronto se vuelven dos políticas como separadas, que hay que entender en qué punto convergen, y pues me gustaría que lo pudiéramos sentar a platicar un poco con más tiempo. Y bueno, finalmente el viernes 29 de octubre cerrar con algunos casos internacionales que tenemos de éxito con relación a la ocurrencia de un sismo, ¿no? Y que podrían ser aplicables para la Ciudad de México. Todo enfocado como a la parte arquitectónica, como a cómo lo estamos viendo nosotros desde la arquitectura, porque pues, bueno, desde la ingeniería ahí se tienen personas que están muy preparadas, personas expertas en estos temas, pero nosotros también podemos ser parte de estas soluciones desde nuestra pues disciplina, ¿no? Y que también es importante que tomemos parte activa a la solución del problema, porque como lo vimos, en muchas cuestiones se atribuye a la concepción del proyecto arquitectónico, ¿no? Estos daños por sismo. Pues bueno, espero que estén interesados. Creo que ahí los chicos de Fundar que están lanzando algunas dinámicas súper interesantes para ser parte del seminario que estamos preparando con muchísima emoción, con colaboración de todos los chicos de Fundark y pues bueno, espero que haya sido de interés esta charla. No sé, Amanda, si hay algunas preguntas o qué hacemos. Sí, muchas gracias, Vania. Tenemos algunos comentarios y preguntas. Bueno, vamos a comenzar con Facebook y nos pregunta Alejandro Ramírez. Bueno, nos comenta, no solo en los sismos se ven afectados los multifamiliares, también en inundaciones, explosiones de gas butano, desgaste en la estructura por falta de mantenimiento. Claro, sí, y ahí hay una cuestión bien interesante que menciona. La falta de mantenimiento se vuelve un constante muy importante y que también estamos revisando de qué manera podemos implementar en coordinación con el gobierno una cuestión de mantenimiento, ¿no? Lo mismo que se hace con cualquier otro bien, con algún carro, con alguna cuestión que sea de nuestra propiedad. O sea, ¿por qué en la vivienda multifamiliar no lo hacemos y en otras cosas nuestras sí, ¿no? O sea, incluso muchas veces yo conozco, me he encontrado con gente que pues asegura incluso sus aparatos de su computadora, su teléfono. Entonces, de pronto, ¿por qué la vivienda no, no? Si tiene una carga histórica tan importante y pues finalmente es el patrimonio de las familias que han trabajado durante años y nosotros como arquitectos lo sabemos de primera mano, ¿no? Entonces, ahí estamos revisando de qué manera podemos implementar que esta cuestión de los mantenimientos sea un poco más estricta y pues bueno, sí que estos peligros a los que estamos expuestos, pues se disminuya poco a poco el riesgo, ¿no? El riesgo de desastre. Muchas gracias, Vania. La siguiente pregunta sería, ¿hay realmente una manera de minimizar o evitar los daños que pueden tener las viviendas multifamiliares en este tipo de eventos? Yo creo que sí, y por eso justo lo estoy estudiando, ¿no? Yo creo que es una cuestión de comportamientos sociales, entonces creo que por ahí se debe empezar. O sea, como lo mencionábamos al inicio, tenemos un reglamento muy bueno, un reglamento estricto, de los mejores del mundo. Sin embargo, pues siguen ocurriendo estos daños, ¿no? Entonces,
nos hemos percatado que depende mucho de una cuestión de comportamiento social, lo cual sí se puede evitar, seguramente a través de algunas cuestiones de implementación de políticas, de alguna cuestión de revisión de comportamientos, también ver un poco de las responsabilidades que se adquieren frente a estos daños, pero sí, yo creo que o tengo la firme idea de que sí se pueden evitar y que pues las catástrofes son inducidas por las personas. Perfecto. La siguiente sería, en el curso podré aprender a reconocer ciertas señales de alerta de que el edificio donde estoy se vio afectado de forma importante por un sismo. Sí, la idea es como aprender en el segundo tema, como aprender a identificar ciertas cuestiones que podrían encender ahí algún foquito rojo, ¿no? Y eso un poco también en la cuestión de acercarte a un experto y poder comentar, oye, ¿sabes qué? Veo esta cuestión. Porque también lo que nos pasa mucho como habitantes de estas viviendas y que me ha tocado vivirlo mucho con amigos, conocidos, es que de pronto ves una fisura y crees que ya está pues dañado el edificio, ¿no? Y te espantas y te sales o así, y no siempre ocurre, ¿no? Entonces también el aprender a distinguir cuando realmente vale la pena pues evacuar el inmueble o cuando es una cuestión más de acabados o como de daños pues no significativos, también es importante y sí se va a mencionar en estos días del curso. Muchas gracias. La siguiente sería, ¿cuál es el protocolo para reportar una vivienda con daños sísmicos? Pues justo en el 2017 fue todo un caos. O sea, lo que pasó es que no sabía la gente en dónde reportar su vivienda. Se dieron algunos números. Muchas veces los condóminos, hablo particularmente de la vivienda multifamiliar porque pues es mi tema de investigación, ¿no? Los condóminos reportaban 2 o 3 veces el edificio y pues bueno, se visitaban 2 o 3 veces con diferentes brigadas el edificio y finalmente se tenía todo un caos en donde pues iban estas 2 o 3 brigadas y generaban diferentes dictámenes, ¿no? A mí me tocó en estos edificios de vivienda que les estaba comentando, observar como 3 dictámenes en donde en alguno te decía el edificio presenta daño menor, otro te decía presenta daño alto y otro, o sea, te decía algo totalmente diferente. Entonces, eso también es una cuestión de organización y de que no hay un protocolo claro de a dónde acudir, ¿no? Pero pues una instancia pues es el Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Sin embargo, pues no tenemos todavía un protocolo de qué hacer, ¿no? Cuando ocurre esta cuestión de los daños por sismo. Gracias. La siguiente pregunta es, si no soy arquitecto o ingeniero civil, ¿cómo puedo aprender más sobre la cultura de prevención sísmica? Creo que es una pregunta que justo nos atañe a todos, porque pues finalmente todos habitamos la ciudad. Entonces, acercarte a fuentes confiables, no creer en mitos primero, acercarte a fuentes confiables, muchas veces se generan infografías interesantes desde institutos de investigación, el Instituto de Ingeniería, publicaciones que genera la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, que son muy sencillas de entender, pero pues digamos, fuentes confiables, ¿no? No creer en lo que la persona de al lado te dijo o en lo que el vecino cree. Creo que eso es importante. Informarte, ¿no? Informarte en medios oficiales y en medios confiables. Perfecto, gracias. La siguiente sería, ¿tú qué implementarías en los programas de prevención para mejorar la respuesta de la gente ante un evento sísmico? Primero que entender si realmente se debe o no evacuar el edificio, ¿no? En muchas ocasiones las personas evacúan el edificio y no debe ser así porque pues lo que hemos platicado mucho ahí en el instituto es que la gente pues se espanta, sale corriendo,
y no le importa si está en el último piso o en el del medio o en el de abajo, pero todo el mundo va para afuera, ¿no? Entonces, primero hay que saber en qué momento sí se debe evacuar el edificio, en qué momento no. Después, pues bueno, no perder la calma, tratar de estar tranquilos, porque además de todo, la probabilidad de que el edificio colapse, pues es muy mínima. O sea, no es que estés en el edificio, tiemble y tengas una gran probabilidad de que tu edificio se derrumbe o se caiga, ¿no? Entonces, entender que no, o sea, es algo muy natural que tiemble y que se sienta, además, por lo que ya habíamos comentado al inicio, de la naturaleza del sitio, de los suelos en México, en la Ciudad de México. Entonces, eso. Después que la gente pues también entienda que, pues nada, o sea, es que va a temblar de aquí hasta el fin del mundo, ¿no? O sea, estamos en una zona altamente sísmica, entonces entender esto y después también saber a qué instancias acudir, ¿no? Y también eso es parte de la política pública que no ha sido clara, que no se ha dado la tarea de unificar, digamos, una ley o una normativa en donde te diga claramente qué es lo que se debe hacer. Y otra cuestión, y que es más como de prevención, pero creo que también es bastante pertinente, es que pues no modifiquemos la vivienda, no modifiquemos nosotros por decisión propia o por querer hacer más grande la cocina o el baño o cuestiones así, nuestras viviendas, ¿no? Particularmente en la vivienda multifamiliar, pues seamos responsables, ¿no? Y también posterior a esto, pues el aprender a ser responsables de nuestros actos, también creo que tiene una plusvalía ahí importante, ¿no? Porque nos ocurrió que en muchas ocasiones, a pesar de que las familias habían modificado, habían tirado muros, pues sin previa supervisión, finalmente el edificio presenta daños y pues todo lo quieren solicitar a través del gobierno, todo lo quieren, o sea, como buscar responsables, ¿no? O sea, también creo que es una parte de responsabilidad ciudadana, de aprender y de entender que va a seguir temblando en la Ciudad de México y que, bueno, habrá algunos sismos que sean muy naturales, como el último que pasó no recuerdo qué día tembló, hace como 2 semanas, mm, y que es un sismo pues muy normal, ¿no? Y que van a seguir ocurriendo, pero pues también ocurrirán sismos en donde las intensidades sísmicas estén pues bastante más fuertes y pues también tenemos que estar preparados, ¿no? Para recibirlos. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué se puede hacer si la construcción contigua a mi vivienda no respetó la conjunta constructiva? Pues ahí reportar, o sea, yo creo que, bueno, revisar primero quién es la constructora, o sea, poder identificar y acercarte como a las autoridades, ¿no? A una orientación en donde te digan qué está pasando y sí poder ser parte de esta solución, ¿no? Porque como lo que comentábamos hace un rato, eh, pues esa cuestión puede representar posteriormente daños a la vivienda de la persona que no dijo nada, ¿no? O que vio que estaban construyendo sin separación, sin junta de colindancia, y pues no dijo nada y pues bueno, en el sismo puede resultar dañada la vivienda, ¿no? La vivienda que está, digamos, preexistente. Entonces, ahí lo que tengo entendido que está ocurriendo en el reglamento de construcción es que si la vivienda nueva o bueno, la construcción nueva se desplanta, o bueno, posterior obviamente a la vecina, tiene la obligación de dejar las dos juntas constructivas, considerando las dos juntas constructivas en caso de que no tenga, perdón, las dos juntas de colindancia, que no tuviera la preexistente, no se hubiera considerado esta junta de colindancia, la nueva construcción tiene la obligación de considerar ambas juntas de colindancia, ¿no? Entonces, en caso de que pues se observe que esto no se está aplicando, pues sí ir a algunas instancias de gobierno y poder reportar, ¿no? Que está ocurriendo esta irregularidad. Okay. Y bueno, en relación a esta pregunta, nos dicen, ¿en dónde puedo consultar las normativas y qué institución es la encargada de hacerlas cumplir? Las normativas se pueden revisar en las normas técnicas complementarias, diseño sismo de
2017 y pues bueno, las instituciones que son encargadas o que son responsables de aplicarlas, pues somos todos, ¿no? O sea, desde la constructora que debe estar apegada totalmente a las normativas con las que se está diseñando, los DROs, que son los responsables de revisar que se estén aplicando, los directores responsables de obra, los residentes, el gobierno, quien haya dado los permisos, o sea, todo es como una hilerita, todo tiene que ir desde la persona que lo está proyectando, se debe apegar a estas normativas, debe revisar estas normas técnicas, incluso las arquitectónicas, que desde ahí también nos está hablando ya de condiciones de regularidad, y pues bueno, posteriormente conforme el proyecto ejecutivo, después la gente que está ya en obra, después los DROs, después las instancias gubernamentales. Entonces es como una cuestión son como eslabones. Entonces, pues todo el sector constructivo está como responsable. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta diría, ¿cada cuánto se debe de inspeccionar un edificio? Pues mira, ahí también es una cuestión que estamos actualmente en comentarios con la gente que estamos realizando esta investigación. Mucha gente comenta que lo ideal es revisarla cada 5 años, en caso de que no haya pues un sismo importante, porque recordemos que tiembla a diario, ¿no? Entonces, muchas veces pues por estas cuestiones de intensidades sísmicas, de efectos de sitio, pues no se perciben, ¿no? Estos movimientos. Sin embargo, pues tenemos que en la Ciudad de México tiembla a diario, entonces el edificio pues poco a poco va liberando energía. Entonces, muchos expertos comentan que es recomendable que cada 5 años, aunque no haya un temblor, pues se revise la estructura de forma general para ver que esté en condiciones adecuadas. Algunas otras personas mencionan que cada 2 años, entonces, pues no es una normativa, no es algo que te obligue y mucho menos en la vivienda, que es una cuestión ahí muy interesante nuevamente. No hay alguien que te diga que cada cierto tiempo es obligatorio que revises tu vivienda, entonces eso es algo que también nosotros estamos actualmente revisando y tratando de implementar, ¿no? Viendo de qué manera sí se debería volver obligatorias estas revisiones periódicas y cada cuánto deberían ser, digamos, obligatorias para realizarse. Muchas gracias, Vania. La siguiente diría, ¿qué sitios o instituciones recomiendas seguir para conocer más sobre estos temas? Uy, pues muchos. Bueno, primero Protocolo Cero, que es de Fundark, que tienen ahí un manual muy interesante. Fundark MX tiene ahí el Protocolo Cero que realizó. Ahí María me compartió un documento muy interesante que es toda la investigación, todo el respaldo, pero también hay un como manual que es para las personas, en donde es muy claro a través de dibujitos, a través de pequeñas imágenes, donde poder colocarte algunas cuestiones de importancia a considerar frente a la ocurrencia de estos eventos. Pues bueno, obviamente el Servicio Sismológico Nacional, que genera también infografías muy interesantes y muy digeribles. Por supuesto, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que también ahí publica varias investigaciones, varias cuestiones que se generan ahí como investigación en el instituto y que después, además de generar pues estos documentos, también se generan algunos videos sencillos que 5 o 10 minutos y que se pueden entender bastante claro. ¿Cuál otra? La Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica tiene también ahí cuestiones importantes en cuanto a algunos estudios que realizan sus miembros. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural también genera contenido interesante. El Instituto de Física, por ejemplo, también en sus redes sociales. La Facultad de Ingeniería de la UNAM también genera ahí muchas charlas interesantes de expertos. De pronto a la mente se me vienen esas. Muchas gracias, Vania. Tenemos aquí unas preguntas en el chat de Jorge López y nos dice, arquitecta,
¿Qué es lo pensado en cuanto a la corrupción sistemática que existe en los procedimientos de autorización, supervisión y edificación de los proyectos en la Ciudad de México? Ay, discúlpame, Amanda, no te escuché porque no tuve aquí un contratiempo con mis perritos. La, sí, la repito. ¿Qué es lo que has pensado en cuanto a la corrupción sistemática que existe en los procedimientos de autorización, supervisión y edificación de los proyectos en la Ciudad de México? Ok. Bueno, pues de pensar, uno piensa muchas cosas, ¿no? La corrupción es una cuestión que para mí es inaceptable. O sea, desde que tú estás como residente de obra, que creo que sería como la parte más baja de una obra, digamos, o sea, la cuestión más sencilla de corromper, que de pronto ya sea el cliente, ya sea... Igual si gustas, esperamos ahorita unos segundos. Sí, no hay problema. Y bueno, como ya lo mencioné anteriormente, aquí en el chat también dejamos el link para que puedan checar unas entrevistas que se realizaron hacia personas damnificadas por el sismo dentro del marco del protocolo cero. Aquí está el link de YouTube y también si lo googlean pueden encontrar el manual que mencionaba Vania, donde viene todo este protocolo con diagramas y que viene explicado de una forma muy sencilla qué poder hacer antes, durante y después de un sismo. Listo, chicas, creo que ya están más calmaditos. Ay, disculpen. No hay problema. Adelante. Gracias. Pues, ajá, lo que comentaba es que creo que cada uno de los peldaños que están involucrados en la construcción, ninguno tiene, digamos, como mayor o menor responsabilidad. Creo que todos somos responsables y desde el momento en el que tú como residente, como constructor, como dueño de la constructora, como funcionario público, permites que en algún momento de todos estos filtros por los que pasan, digamos, los permisos o la construcción, eh, no hay pretextos, no hay disculpas. Lo que tiene que ser es por algo y lo que tiene que ser es porque ya se calculó, ya se revisó, los ingenieros expertos, toda la gente que está involucrada en el reglamento de construcciones sabe que eso es lo que sirve. Entonces, creo que ni nosotros como arquitectos, ni las personas que trabajan en el sector constructivo tienen el derecho a decidir en qué momento se termina la seguridad estructural para las personas que van a habitar esta vivienda. Y particularmente hablo de la vivienda porque es como que mi rama de estudio, ¿no? Pero creo que aplica para las tipologías de edificios. Entonces, o sea, ¿qué te da a ti el derecho de decidir sobre la seguridad y sobre salvaguardar o no la vida de la persona que va a estar habitando esta vivienda, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo creo, que la corrupción es algo que por mi parte es inaceptable, ¿no? Y que no se vale decir no sabía, que no se vale decir que por desconocimiento eh, pasó, porque el desconocimiento, o sea, no es un pretexto, ¿no? Creo que si se desconoce algo es válido, pero pues para eso tenemos gente que está preparada, gente que conoce, gente que ha diseñado estas normativas y que podemos pues acercarnos, ¿no? Siempre a actualizarnos, a preguntar. Entonces, sí, creo que en ningún nivel de todos estos que ya se mencionaron, incluso yo lo diría que desde el proyecto arquitectónico, ¿no? O sea, nosotros desde que sabemos que una vivienda multifamiliar sí se va a construir, o incluso aunque no se construya, ¿no? Creo que desde ese momento podemos ser partícipes de esta corrupción, en el momento en el que nosotros como arquitectos, sabiendo que tenemos estas normas técnicas complementarias, sabiendo que tenemos
una serie de cuestiones que regulan o que intentan regular el proyecto arquitectónico y que están claramente en el reglamento de construcciones y que además son súper sencillas porque hasta están con dibujitos, ilustraciones y cuestiones muy, muy claras. Entonces no tenemos pretexto para decir no sabía o le entré por cuestión de necesidad también que llega a pasar, ¿no? Y, y esta cuestión de no, pues si le bájale al acero, quítale aquí, quítale allá, ya un poco refiriéndonos más a la obra, pues creo que a todos nos ha llegado a pasar, ¿no? A las personas que alguna vez hemos estado involucradas en cuestiones ya de la obra, pues a todos nos ha llegado a pasar esta cuestión de, pues si te quieres ganar una lana o un dinero, bájale al acero y yo te doy no sé cuánto. Entonces creo que no hay, o sea, no es una cuestión de era por necesidad, ¿no? O sea, no, para mí no hay disculpas, no hay pretextos y no hay excusas para entrar a este juego de la corrupción, ¿no? Y eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Vani. Y bueno, por último, tenemos una pregunta de Facebook con Eduardo Egoscue y nos pregunta, ¿la construcción irregular puede ser un factor importante ante estos fenómenos? ¿Cómo regula esa situación producto de una necesidad habitacional familiar, tanto desde el ámbito académico como desde lo político? Ay, como que no alcanzo a entender bien la pregunta. Si la entendí bien o si no me corrigen, que cómo hacer que la cuestión de alguna necesidad del proyecto arquitectónico no se vuelva una cuestión de irregularidad y que pueda generar algún daño en la vivienda. Sí, me parece que sí, más que nada menciona en la construcción irregular. Ok, voy a tratar de contestar como lo estoy entendiendo. Espero que sea la respuesta y si no, pues ya también me pueden hacer llegar la pregunta por mi correo o por algún medio. Entiendo que, pues bueno, tenemos necesidades desde que vamos a diseñar el edificio. Por supuesto que como arquitectos recibimos nosotros una serie de requerimientos, ¿no? Iluminación natural, vistas, no sé, circulaciones, sensaciones incluso. Sin embargo, y creo que todas las propuestas son válidas. Creo que esta cuestión del diseño arquitectónico puede tener pues, como muchas respuestas, que es lo que pues hemos visto durante toda la carrera. Sin embargo, creo que tenemos que aprender a conjugarlas de cierta manera con estas cuestiones de regularidad que eventualmente si se construye la obra te las van a pedir, ¿no? O sea, no te van a permitir salientes de más del 20% del total digamos, de un lado de tu edificio, ¿no? Entonces, ¿por qué no, en lugar de proponer estas cuestiones tan quizá arriesgadas, por qué no tratar de conjugarlas, ¿no? Quizá decir, ok, o sea, no me permiten el 20%, puedo compensarlo con tal cuestión o con tal cosa, y además también echar mano de algunas otras cuestiones que pueden hacer que nuestro edificio se vuelva regular, ¿no? Como algunas juntas constructivas, quizás si tenemos un edificio en L, pues no es que no lo puedas hacer, ¿no? No es que esta necesidad de búsquedas tanto formales como de requerimientos arquitectónicos te impidan hacer formas un poco no tan o menos geométricas. No, o sea, creo que sí es una cuestión de que las cosas sí se pueden hacer, pero en el momento también de que ya se están llevando a cabo en la construcción, vale la pena pues generar y tomar en cuenta las recomendaciones que generan muchos ingenieros, ¿no? Muchos ingenieros expertos ya en el tema y que te dicen, ok, está bien, se puede generar tu L, pero hay que considerar una junta constructiva aquí o cuestiones similares, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver con el trabajo pues transdisciplinario, ¿no? El diálogo con los ingenieros creo que es muy válido tanto de su parte hacia la nuestra como de la nuestra a ellos, porque se llegan a resultados mucho mejor pensados, mucho mejor armados y resultados que no requieren posteriormente que el proyecto arquitectónico se modifique, ¿no? O que de pronto tú ya diste tu proyecto y ahora el ingeniero te dice, ¿sabes qué? Necesitas pues una junta constructiva en este edificio
para que no vaya a generar aquí una torsión importante. Entonces tú como arquitecto dices a lo mejor, oye, no, ¿qué crees? Que yo no había considerado eso, no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, creo que vale la pena que desde el inicio se consideren de forma conceptual estas cuestiones y que durante el desarrollo ya de la cuestión constructiva y del proyecto ejecutivo, pues se pueda tener un diálogo con los ingenieros, ¿no? Para que vayan orientando estas decisiones y que finalmente no te lleguen a decir, ay, oye, ¿qué crees? Que te hace falta aquí una columna y que te va a interrumpir la circulación y que de pronto tú uno como arquitecta, pues ya dices, híjole, no lo había considerado, me interrumpe circulaciones o me interrumpe pistas o cuestiones que yo estaba buscando de manera formal, pero también entender que es necesario, ¿no? Entonces yo creo que para que estas cuestiones no pasen, creo que el diálogo con la ingeniería y con la gente que se dedica a estas cuestiones estructurales es muy importante, ¿no? Para llegar a buen puerto, ¿no? Y finalmente, pues en la obra pues una supervisión adecuada, ¿no? Una supervisión en donde, pues esta cuestión de corrupción que ya habíamos mencionado pues no se apruebe, ¿no? No se pase por alto ciertos factores que deben estar ahí implícitos en todo momento, ¿no? Porque finalmente no son caprichos ni de los ingenieros ni de los arquitectos, ¿no? Es una cuestión de seguridad y de que pues queremos que la gente no se siga muriendo en los edificios de vivienda, o que queremos que la gente no siga como actualmente pasa, ¿no? Van más de 4 años del sismo y muchas familias no han podido rehabilitar sus viviendas, ¿no? Hace poquito yo pasaba por el edificio que les mostraba en Ámsterdam, el que tiene semicírculo, y ni siquiera ha empezado la reconstrucción. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué está pasando? ¿Dónde están resguardadas esas familias que más de 4 años han esperado pues para que su vivienda se reconstruya, ¿no? Entonces, eso te lleva nuevamente a todos estos actores que están involucrados, ¿no? El gobierno, los mismos dueños, eh, toda la cuestión de la alcaldía, los vecinos, porque también pues finalmente se vuelven zonas inseguras, ¿no? Porque ahí se queda pues la obra o se quedan el edificio demolido, se vuelven también zonas inseguras, pero sobre todo esta cuestión que se ve afectada del derecho al nivel de vida adecuado, pues no sé, ¿dónde están estas personas, no? 4 años después del sismo y no han podido regresar a su vivienda. Entonces creo que vale la pena tener una perspectiva mucho más allá que lo que tenemos en ese momento, ¿no? Y que en el momento de la obra tengamos gente comprometida, responsable, que no se deje sobornar, ¿no? Y que no entre a la parte de la corrupción, porque como lo dije y lo sigo mencionando, quizá ya soy muy repetitiva, tenemos un reglamento de construcciones muy bueno y creo que si lo siguiéramos al pie de la letra tendríamos otros resultados, ¿no? Y digo, también ahí entran cuestiones también sociales y otras cosas, pero estas cuestiones de corrupción sí creo que con entender que no, el beneficio va a ser quizá para una persona por cierto tiempo, pero el poder aplicar la normativa o el reglamento como es, pues va a salvaguardar la vida de muchas personas, ¿no? Y por muchos años. Muchísimas gracias, Vania. Y bueno, tenemos un comentario igual de Eduardo y nos dice, donde no existe el arquitecto por ser una población vulnerable. No sé bien en qué contexto, pero bueno, esa fue como la respuesta a su pregunta. Ok. Y bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿consideras que las universidades deben de reforzar este aprendizaje? Sí, totalmente. Creo que como arquitectos no estamos tan cercanos a estas cuestiones como sísmicas, estructurales. Yo debo decir que en el desarrollo de mi carrera de licenciatura, en ningún punto me comentaron nada del sismo. O sea, yo entendí el sismo hasta que ya había pasado el 2017 y hasta que me acerqué al Instituto de Ingeniería. En ese momento empecé a entender ciertas cuestiones generales del sismo, ¿no? Y bien, si bien no tengo muchos años en el tema, pues afortunadamente creo que he contado con el apoyo de gente que me ha guiado, ¿no? En la parte académica, pero sí, definitivamente creo que las materias, las asignaturas que se dan en las universidades y también
me ha pasado a nivel nacional, porque soy parte de CONEA y platicando con compañeros de otros estados, pues es lo mismo, ¿no? Es esta cuestión de, híjole, yo no sabía nada del sismo, pues no hemos sido tan cercanos y incluso desde la parte estructural, ¿no? Como que quizá tienes ciertas nociones básicas de las estructuras, pero no las entiendes. O sea, creo que, y no se trata de aprender a calcularlas, ¿no? Como un ingeniero, porque pues es la chamba de los ingenieros, ¿no? Pero sí entender cómo podemos regularnos un poco en esta cuestión sísmica, particularmente porque México es un país sísmico y es que, pues no sé, o sea, pues se supone que vamos a construir aquí, ¿no? Muchas veces también se construye en el extranjero y estas cuestiones, pero inicialmente creo que pues se empieza por el país de uno, ¿no? Entonces, pues en México tiembla. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo estamos, pues, generando a estos nuevos arquitectos, ¿no? ¿Con qué ideales, con qué conocimientos? Entonces, sí, la respuesta es que sí, creo que vale mucho la pena poder revisar estos planes de estudio y poder agregar incluso lo que mencionábamos hace rato, ¿no? También la cuestión de las inundaciones, pues es algo muy fuerte que también se está viviendo actualmente, ¿no? Y también el cómo están respondiendo pues el sector constructivo, particularmente los arquitectos, a estas cuestiones de fenómenos naturales, es súper importante y es muy urgente. Perfecto, Vania. Pues es la última pregunta. Le paso la palabra a Aislinn para entrar al cierre de esta sesión. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Amanda, y gracias, Vania. La verdad es que es muy interesante y muy valioso todo esto que estás comentando. Es importante verlo desde el lado arquitectónico, desde el lado normativo, desde el lado de la vivienda. Y pues realmente invitamos a todos los que están escuchando esta plática o que la están escuchando después a que se inscriban al curso porque es muy interesante. Y pues recordamos, o sea, les recordamos que si se inscriben el día de hoy tienen un descuento del 20%. Los invitamos pues a checar todas nuestras redes para seguir en contacto de los siguientes eventos. Y pues bueno, no sé si María quisiera decir algunas palabras ahorita para el cierre. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Aislinn. Gracias, Amanda. Y sobre todo gracias a ti, Vania, por esta plática que nos has dado el día de hoy. La verdad es que ha sido impresionante todo lo que nos hace reflexionar. Has hecho un estudio muy profundo de toda la situación del sismo, sobre todo ahorita enfocándonos al de hace 4 años, del 2017, que como bien lo dice, sigue siendo un tema sin resolver. Somos de corta memoria y muy pronto lo olvidamos, la importancia que hay de volver a regular muchas cosas, volver a ponerle pues mucha atención en el tema, sobre todo sí creo que la enseñanza en las universidades debe de reforzarse muchísimo, debe ser como materias obligadas y además un punto que se debe estar revisando constantemente, no solo como en una materia aparte de estructuras y de sismos, sino en el proyecto arquitectónico, que como bien lo anotaste, muchos de los casos de estas viviendas multifamiliares pues tenían ese problema, ¿no? En el propio diseño arquitectónico. Y eso pues sí duele a los arquitectos porque seguimos como privilegiando la forma y la estética y pues si ya hay estudios que nos dicen que nuestro suelo no es el ideal para explorar tanto en la forma, la verdad es que sí tenemos que ser muchísimo más conscientes, muchísimo más exigentes en que ese aprendizaje llegue a todos los alumnos que están estudiando arquitectura e ingeniería. Es fundamental. Ahora, como profesionistas, pues también nos tenemos que estar preparando y actualizando constantemente. Sí, las normativas cambian, sí, cada vez se vuelven más rigurosas, más exigentes, mejor planteadas, porque vamos aprendiendo, o sea, los sismos nos van enseñando, cada vez hay mejores tecnologías, el propio Instituto de Ingeniería de la UNAM y muchas instituciones que están profundizando en la materia, hay que tomarlo en cuenta y la verdad es que lo dejamos muchas veces de lado. Por otra parte, también a la comunidad, a la sociedad en general, yo creo que también nos lleva a ser más conscientes con nuestro propio espacio, con nuestra propia vivienda
Y sí los invitamos mucho a conocer todos los materiales que hemos realizado en Fundark MX, pero también, por ejemplo, el blog que ha estado escribiendo Vania desde hace varios meses, ahí ya se los pusimos en los enlaces tanto en las redes sociales como aquí en el Zoom, que son contenidos pues muy profundos que hay que leer, actualizarse, estar enterados. Y también en el de Protocolo Cero, poder enterarse de, pues, de muchos estudios muy profundos que hicieron los propios arquitectos que tuvieron que supervisar los daños estructurales de los edificios caídos por cuestiones jurídicas y pues bueno, de mayor índole, en donde te das cuenta de cuáles fueron las fallas y que sí nos invita a ser muy conscientes del control de obra, de la supervisión de la misma, de una ética profesional tremenda en todo lo que decidimos, porque bien lo dice Vania, ¿no? No puede estar cambiando las varillas, la calidad del concreto, etcétera. No puedes poner en riesgo la vida de la gente. Y pues nada más, peor, ¿no? Que ser como responsable de ello y no tomarlo en cuenta. Entonces sí nos invita a muchísimas reflexiones y este seminario justo de eso va a tratar, que lo estructuró muy bien Vania en estas 4 sesiones y yo creo que pues todos aprenderemos de ella. Los invitamos a ver los enlaces, a informarse más, a enterarse más. Y como decía, también dentro de lo de Protocolo Cero, si está este manual de lo más fácil de entender, lo hizo un caricaturista, Humberto Aguirre, que el objetivo era que sin entender, sin leer, sin tal, visualmente ya entiendes lo que hay que hacer y que hay muchas cosas o medidas que podemos tomar en nuestras casas, desde fijar muy bien un librero para evitar el volteo en un sismo, hasta cosas muy, muy lógicas y de sentido común, pero yo les aseguro que si yo le preguntara al público si ya tienen de verdad su mochila preparada en caso de una emergencia, les aseguro que no la tienen lista, con sus documentos oficiales, con una botella de agua, con algo de comida si fuera de verdad necesario. Y creo que eso es básico, ¿no? Es como número uno, así sigue la guía, sigue el guión, no te va a llevar ni 5 minutos prepararla y sí te puede hacer una gran diferencia estando en una situación de riesgo como la que ya vivimos. Entonces sí, es todo un tema a abordar y pues es invitarlos a que nos sigan, a que sigan toda esta información tan valiosa, esta investigación que se sigue haciendo y además también estos cambios que, como bien dice Vania, pues buscan cambiar las leyes, cambiar los protocolos y hacer que cada vez estemos mejor preparados. Entonces los invitamos a sumarse a estas iniciativas desde ahora, ¿no? No solo en una emergencia, sino siempre. Y pues gracias otra vez, Vania, de verdad, pues tienes un material muy, muy bueno que compartir, muy elaborado y pues muy sintetizado de esta problemática. Yo concuerdo contigo, hay muchísima gente que sigue estando sin su casa todavía. De hecho, conozco un joven muy cercano, también arquitecto, que se quedó sin su vivienda y a veces también por cuestiones de ponerse de acuerdo entre vecinos para qué hacer ahora, pues también siguen parados o por falta de organización ciudadana y vecinal. Entonces hay muchas situaciones en torno a esto, a las estructuras, a la arquitectura y a los sismos, que yo creo que a todos nos debe de importar. Entonces, pues bueno, gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde y pues sí, ojalá y se animen a tomar el curso que Vania ha preparado. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Ashley. Te cedo la palabra otra vez. Muchas gracias, María, y una vez más, gracias, Vania. Agradecemos igual a todos pues su interés en asistir a esta sesión informativa del seminario, así como a la ponente. Y pues una vez más los invitamos a seguir nuestras redes sociales como Fundark MX en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, así como nuestro Eventbrite para conocer más sobre nuestros próximos eventos. Muchas gracias y que tengan muy bonita noche. Gracias, buena noche.